Hola a todos, bienvenidos al canal donde las historias cobran vida y tocan el corazón. Prepárense para un viaje lleno de océano de emociones. Comencemos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, en pleno siglo XXI, aún presenciamos episodios de violencia policial que afecta desproporcionadamente a las comunidades negras? Este video tiene como objetivo profundizar en esta pregunta fundamental, explorando el racismo institucionalizado dentro de las fuerzas policiales y sus amplias repercusiones en nuestra sociedad contemporánea, desde manifestaciones masivas hasta reportajes que capturan momentos de confrontación entre la policía y los ciudadanos. La violencia policial se ha consolidado como un tema central de debate global. Imágenes poderosas de estos enfrentamientos no solo conmueven, sino que también invitan a una reflexión profunda sobre las raíces y las dinámicas subyacentes del problema. Estas imágenes no son meramente representaciones visuales de conflictos aislados, sino ventanas a una problemática sistémica que ha persistido a lo largo de décadas. Hoy, nos adentraremos en el complejo entramado del racismo, incrustado en las estructuras policiales, y analizaremos cómo este fenómeno impacta la vida diaria de millones de personas. Este análisis no se limitará a estadísticas o a la narración de casos individuales, sino que ofrecerá una visión integral de un sistema que, históricamente, ha perpetuado desigualdades y discriminación de manera sistemática y estructural. Si te interesan temas como la justicia social, los estudios raciales, o simplemente deseas comprender mejor las dinámicas que moldean nuestras interacciones con las fuerzas del orden, este video está diseñado especialmente para ti. A lo largo de este recorrido, exploraremos las causas profundas del racismo institucionalizado en la policía, los efectos devastadores que tiene en las comunidades afectadas y, lo más importante, las soluciones necesarias para construir una sociedad más equitativa y justa para todos. Para contextualizar nuestra discusión, es esencial entender que el racismo institucionalizado no es un fenómeno nuevo. Sus raíces se encuentran profundamente entrelazadas con la historia de muchas naciones, incluyendo prácticas coloniales, leyes discriminatorias y sistemas de segregación que han dejado cicatrices duraderas en la estructura social. Estas raíces históricas han evolucionado, pero los efectos persistentes del racismo continúan manifestándose en diversas formas, especialmente dentro de las fuerzas policiales. En este video, utilizaremos una combinación de análisis histórico, testimonios de expertos, estudios de caso y datos estadísticos para proporcionar una comprensión completa del problema. También examinaremos las perspectivas de aquellos que han sido directamente afectados por el racismo policial, así como las iniciativas y movimientos que buscan erradicar estas prácticas discriminatorias. Además, abordaremos cómo la percepción pública de la policía está moldeada por estos incidentes de racismo institucionalizado, y cómo esto afecta la confianza y la cooperación entre las comunidades y las fuerzas del orden. La confianza en las instituciones es fundamental para el mantenimiento del orden público y la cohesión social, y cuando esta confianza se ve erosionada, las consecuencias pueden ser profundas y de largo alcance. A medida que avanzamos, también exploraremos las reformas estructurales que se han propuesto y, en algunos casos, implementado para combatir el racismo en las fuerzas policiales. Evaluaremos la efectividad de estas reformas y discutiremos qué pasos adicionales son necesarios para garantizar que las fuerzas policiales actúen con equidad y justicia hacia todos los ciudadanos, independientemente de su raza o etnia. Finalmente, este video no solo busca informar, sino también inspirar a la acción. La lucha contra el racismo institucionalizado en la policía es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso y la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Al final de este video, esperamos que te sientas empoderado para contribuir a este cambio, ya sea a través de la educación, la participación en movimientos sociales o el apoyo a políticas que promuevan la igualdad y la justicia. En resumen, este viaje nos llevará desde la comprensión de las raíces históricas del racismo policial hasta la exploración de las soluciones contemporáneas necesarias para erradicar esta injusticia sistémica. Prepárate para una inmersión profunda en un tema que no solo es relevante, sino también urgente en nuestra búsqueda por una sociedad más justa y equitativa. Para comprender plenamente el racismo institucionalizado dentro de las fuerzas policiales,
es esencial adentrarse en su contexto histórico y social. El racismo no surge en el vacío, es el resultado de siglos de prácticas, políticas y estructuras que han perpetuado la discriminación y la desigualdad. En este capítulo, desglosaremos los orígenes del racismo institucionalizado, su evolución a lo largo del tiempo y cómo se ha infiltrado en las instituciones policiales, afectando profundamente a las comunidades negras y otras minorías. Definición de racismo institucionalizado. El racismo institucionalizado se refiere a las políticas, prácticas y procedimientos dentro de instituciones que resultan en desigualdades raciales persistentes, independientemente de las intenciones individuales de quienes forman parte de dichas instituciones, a diferencia del racismo individual, que se basa en prejuicios y actitudes personales. El racismo institucionalizado está arraigado en la estructura misma de las organizaciones, haciendo que la discriminación sea sistémica y a menudo invisible para quienes no son afectados directamente. Raíces históricas del racismo en las fuerzas policiales. La historia de las fuerzas policiales está estrechamente ligada a períodos de opresión y control social. En muchos países, las fuerzas policiales se establecieron durante épocas de colonización, esclavitud y segregación racial. Por ejemplo, en Estados Unidos, la creación de las primeras fuerzas policiales estuvo vinculada a la necesidad de mantener el orden entre las poblaciones esclavizadas y posteriormente segregadas. Estas fuerzas se diseñaron no solo para hacer cumplir la ley, sino también para reforzar el statu quo racial y social. Durante la era de la segregación, conocidas como LICE, Jim Crow, la policía jugó un papel crucial en la implementación de políticas que mantenían a las comunidades negras en condiciones de desventaja. El uso de la fuerza para reprimir protestas, arrestos arbitrarios y la falta de protección efectiva para las personas negras son solo algunos ejemplos de cómo las fuerzas policiales se convirtieron en herramientas de opresión racial. Evolución del racismo institucionalizado en la policía a lo largo del tiempo. Aunque las leyes explícitamente racistas han sido abolidas, las estructuras y prácticas discriminatorias han persistido y evolucionado. El concepto de perfilamiento racial es un claro ejemplo de cómo las prácticas policiales pueden perpetuar el racismo institucionalizado. El perfilamiento racial implica que los oficiales de policía detienen, investigan o tratan de manera diferente a individuos basándose en su raza o etnia, en lugar de en su comportamiento o evidencias objetivas. Además, la falta de diversidad dentro de las fuerzas policiales puede contribuir a una cultura interna que no cuestiona ni desafía las prácticas discriminatorias. La homogeneidad racial en las fuerzas policiales a menudo resulta en una falta de comprensión y empatía hacia las experiencias de las comunidades que sirven, perpetuando así un ciclo de desconfianza y abuso. Impacto de las políticas discriminatorias. Las políticas internas de las fuerzas policiales, aunque a menudo presentadas como neutrales, pueden tener efectos desproporcionados en las comunidades negras y otras minorías. Por ejemplo, políticas de uso de la fuerza que no establecen claramente los límites para el uso de armas letales pueden resultar en un uso excesivo de la fuerza contra individuos de minorías raciales. Asimismo, la falta de transparencia y rendición de cuentas en los incidentes de abuso policial permite que estas prácticas discriminatorias continúen sin consecuencias. La impunidad de los oficiales que cometen abusos crea una cultura de violación de derechos humanos que afecta profundamente la relación entre la policía y las comunidades que sirven. Estadísticas y datos relevantes para ilustrar la magnitud del problema. Es crucial examinar estadísticas y datos que evidencian las disparidades raciales en las interacciones con la policía. En muchos países, las personas negras son arrestadas, detenidas y sometidas a uso de la fuerza policial en tasas significativamente más altas que las personas blancas. Por ejemplo, en Estados Unidos, datos del FBI han mostrado consistentemente que los afroamericanos son arrestados a tasas desproporcionadamente altas en comparación con su representación en la población general. Además, estudios han demostrado que las tasas de encarcelamiento para personas negras son mucho más altas que para personas de otras razas, incluso cuando se cometen delitos similares. Estas estadísticas no solo reflejan una aplicación desigual de la ley, sino también un sistema judicial que perpetúa la desigualdad racial desde la detención hasta la sentencia.
Casos emblemáticos de abuso policial. Existen numerosos casos emblemáticos que han sacudido la conciencia pública y han puesto de relieve el racismo institucionalizado dentro de las fuerzas policiales. Uno de los más destacados es el caso de George Floyd en 2020, cuyo asesinato a manos de un oficial de policía desencadenó protestas masivas a nivel mundial y un renovado enfoque en la reforma policial. Otro caso notable es el de Breonna Taylor, cuya muerte durante una operación policial en Louisville, Kentucky, expuso fallas en los protocolos policiales y la necesidad de una mayor rendición de cuentas. Estos casos no son aislados, representan una tendencia preocupante de abusos repetidos contra personas negras y subrayan la urgencia de abordar el racismo institucionalizado en las fuerzas policiales. La percepción pública y los medios de comunicación. La forma en que los medios de comunicación cubren los incidentes de abuso policial también juega un papel crucial en la percepción pública del racismo institucionalizado. A menudo, los medios tienden a minimizar o justificar el uso de la fuerza policial, enfocándose en aspectos como la seguridad y el orden, en lugar de cuestionar las prácticas discriminatorias subyacentes. Sin embargo, con la proliferación de las redes sociales y la capacidad de capturar y difundir eventos en tiempo real, ha habido un cambio en la narrativa. Las grabaciones de videos virales de abusos policiales han puesto una mayor presión sobre las instituciones para que rindan cuenta y han empoderado a las comunidades afectadas para exigir justicia y reformas. Testimonios y perspectivas de la comunidad, las voces de las personas directamente afectadas por el racismo policial, son fundamentales para entender la profundidad del problema. Testimonios de sobrevivientes de abuso policial, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos ofrecen una perspectiva invaluable sobre cómo el racismo institucionalizado impacta la vida diaria y la salud mental de las comunidades negras. Estos testimonios no solo humanizan las estadísticas, sino que también proporcionan una comprensión más completa de las consecuencias a largo plazo del racismo en las fuerzas policiales. Las historias personales de miedo, trauma y pérdida destacan la urgencia de implementar reformas significativas para garantizar un trato justo y equitativo para todos. La importancia de la educación y la conciencia social. Abordar el racismo institucionalizado en las fuerzas policiales requiere una conciencia social y una educación continua. Es fundamental que tanto los oficiales de policía como el público en general estén informados sobre las dinámicas raciales y los prejuicios inconscientes que pueden influir en el comportamiento y las decisiones. Programas de capacitación en diversidad, sensibilidad cultural y reconocimiento de sesgos son pasos esenciales hacia la creación de una fuerza policial más equitativa y consciente. Además, fomentar un diálogo abierto y honesto sobre el racismo y sus manifestaciones en las instituciones puede contribuir a un cambio cultural necesario para erradicar estas prácticas discriminatorias. Conclusión del capítulo en resumen. La contextualización del racismo institucionalizado dentro de las fuerzas policiales revela un problema profundamente arraigado en la historia y las estructuras sociales, desde sus orígenes en épocas de opresión hasta su manifestación contemporánea en prácticas discriminatorias. El racismo en la policía es una realidad que requiere una atención urgente y sostenida. Comprender este contexto es el primer paso hacia la identificación de soluciones efectivas y la implementación de reformas que promuevan la justicia y la igualdad. En el siguiente capítulo, exploraremos más a fondo el impacto específico que el racismo institucionalizado tiene en las prácticas policiales diarias y en la relación entre la policía y las comunidades que sirven. El racismo institucionalizado no solo afecta a las comunidades que interactúan con las fuerzas policiales, sino que también permea las propias instituciones policiales, influyendo en sus prácticas, decisiones y en la cultura interna. Comprender este impacto es esencial para identificar las raíces del problema y proponer soluciones efectivas que promuevan una policía más equitativa y justa. Formación y entrenamiento policial. La formación y el entrenamiento que reciben los oficiales de policía son fundamentales para determinar cómo se comportarán en situaciones de confrontación. Sin embargo, en muchas jurisdicciones, estos programas de capacitación a menudo perpetúan estereotipos raciales y prejuicios inconscientes. Por ejemplo,
se ha observado que en algunos centros de entrenamiento policial, los escenarios de entrenamiento están cargados de suposiciones raciales implícitas que pueden influir en las decisiones de los oficiales durante situaciones reales. La falta de énfasis en la diversidad cultural y la sensibilidad racial en los programas de formación contribuye a una falta de comprensión y empatía hacia las comunidades marginalizadas. Sin una educación adecuada sobre las dinámicas raciales y la importancia de tratar a todas las personas con respeto e igualdad, los oficiales pueden recurrir a respuestas automatizadas y, a menudo, perjudiciales en interacciones con ciudadanos de diferentes orígenes étnicos. Perfilamiento racial y discriminación en las prácticas policiales. Una de las manifestaciones más evidentes del racismo institucionalizado en las fuerzas policiales es el perfilamiento racial. Esta práctica implica que los oficiales detengan, investiguen o traten a individuos de manera diferente basándose en su raza o etnia, en lugar de en su comportamiento o en evidencias objetivas. El perfilamiento racial no solo es una violación de los derechos civiles, sino que también erosiona la confianza entre la policía y las comunidades a las que sirven. Las estadísticas respaldan la existencia de esta práctica. En muchos países, las personas negras o de minorías étnicas son detenidas a tasas significativamente más altas que las personas blancas, incluso cuando no hay una justificación clara para ello. Este trato desigual no solo perpetúa la discriminación, sino que también crea un ciclo de desconfianza y hostilidad, que dificulta la colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden. Uso excesivo de la fuerza. El uso excesivo de la fuerza es otra consecuencia directa del racismo institucionalizado en las fuerzas policiales. Cuando los oficiales adoptan una postura de superioridad o muestran prejuicios implícitos hacia ciertos grupos raciales, es más probable que recurran a la violencia de manera desproporcionada. Este comportamiento no solo resulta en daños físicos y psicológicos para las víctimas, sino que también socava la legitimidad de la policía como entidad protectora y servidora de la comunidad. Casos de alto perfil, como el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, han puesto de manifiesto cómo el uso excesivo de la fuerza puede tener consecuencias devastadoras y desencadenar movimientos de protesta y demandas de reforma. Estos incidentes no son aislados, sino que reflejan una tendencia más amplia de violencia policial injustificada contra personas de minorías raciales. Cultura interna y homogeneidad racial. La falta de diversidad dentro de las fuerzas policiales contribuye significativamente a la perpetuación del racismo institucionalizado. Cuando la mayoría de los oficiales pertenecen a un grupo racial homogéneo, es menos probable que se reconozcan y aborden los prejuicios raciales dentro de la institución. Esta homogeneidad puede crear un ambiente donde las prácticas discriminatorias son normalizadas y donde no existe una representación adecuada de las comunidades a las que se sirve. Además, una cultura interna que no cuestiona ni desafía las prácticas discriminatorias fomenta una mentalidad de nosotros contra ellos, donde las fuerzas policiales son vistas como opresoras en lugar de protectoras. Esta percepción puede conducir a una falta de empatía y comprensión hacia las experiencias de las comunidades marginalizadas, exacerbando las tensiones raciales y sociales. Falta de responsabilidad y rendición de cuentas. Otro aspecto crítico del impacto del racismo en las fuerzas policiales es la falta de responsabilidad y rendición de cuentas. En muchos casos, los oficiales que cometen abusos de poder o actos de violencia racial enfrentan pocas consecuencias, lo que perpetúa una cultura de impunidad. La ausencia de mecanismos efectivos para investigar y sancionar a los oficiales que violan los derechos civiles de los ciudadanos contribuye a la continuidad de estas prácticas discriminatorias. La falta de transparencia en las investigaciones de incidentes de abuso policial también dificulta la identificación y corrección de comportamientos racistas dentro de la policía. Sin una rendición de cuentas adecuada, es imposible construir una fuerza policial que actúe con equidad y justicia, ya que los errores y abusos no son rectificados ni prevenidos de manera efectiva. Impacto en la moral y el bienestar de los oficiales. El racismo institucionalizado no solo afecta a las comunidades, sino que también tiene un impacto significativo en la moral y el bienestar de los propios oficiales de policía. Los oficiales que trabajan en un entorno donde prevalece la discriminación racial pueden experimentar altos niveles de estrés, frustración y desilusión.
Esta situación puede llevar a un aumento de los índices de burnout, conflictos internos y una disminución general en la calidad del servicio policial. Además, el constante enfrentamiento con comunidades de desconfianza y hostilidad puede afectar la salud mental de los oficiales, creando un ciclo de negatividad que afecta tanto a los oficiales como a las comunidades que intentan proteger. Esta dinámica perjudica la capacidad de la policía para desempeñar su papel de manera efectiva y humanitaria, exacerbando aún más las tensiones raciales y sociales. Perspectivas de los oficiales y la necesidad de cambio cultural. Es crucial reconocer que muchos oficiales de policía están conscientes de los problemas de racismo institucionalizado y están comprometidos con la reforma y el cambio cultural dentro de sus fuerzas. Sin embargo, para que estos esfuerzos sean efectivos, es necesario un apoyo institucional amplio que fomente la diversidad, la educación continua y la rendición de cuentas. Programas de mentoría, capacitación en sensibilidad cultural y mecanismos de retroalimentación constructiva son esenciales para transformar la cultura interna de las fuerzas policiales. Además, la implementación de políticas que promuevan la diversidad racial dentro de la policía puede ayudar a crear un ambiente más inclusivo y empático, donde las diferencias raciales sean valoradas y respetadas. Conclusión del capítulo. El impacto del racismo institucionalizado en las fuerzas policiales es profundo y multifacético, afectando tanto a las comunidades que sirven como a los propios oficiales dentro de la institución. Desde prácticas de perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza, hasta una cultura interna homogeneizada y una falta de rendición de cuentas, estos factores contribuyen a la perpetuación de la discriminación y la desigualdad. Comprender estos impactos es fundamental para identificar las áreas que requieren reformas y para implementar cambios estructurales que promuevan una policía más justa y equitativa. En el próximo capítulo, examinaremos cómo este racismo institucionalizado se refleja en la sociedad en general, afectando las relaciones entre las comunidades y las fuerzas policiales, así como las implicaciones más amplias para la cohesión social y la justicia. El racismo institucionalizado en las fuerzas policiales no solo impacta directamente a las personas que interactúan con la policía, sino que también tiene efectos profundos y duraderos en las comunidades y en la estructura social en su conjunto. Comprender estas repercusiones es esencial para apreciar la magnitud del problema y la urgencia de implementar reformas significativas. Consecuencias psicológicas y emocionales. Uno de los impactos más inmediatos del racismo policial en las comunidades es el efecto psicológico y emocional que genera. El constante temor a la discriminación y la violencia policial puede llevar a niveles elevados de estrés, ansiedad y trauma entre los miembros de las comunidades negras y otras minorías. Este miedo no solo se manifiesta en situaciones de confrontación directa con la policía, sino que también impregna la vida cotidiana, afectando la salud mental y el bienestar general de las personas. La experiencia de ser objeto de perfilamiento racial o de ser víctima de abuso policial puede llevar a una internalización de la desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger y servir. Este ciclo de miedo y desconfianza crea una barrera significativa entre la comunidad y la policía, dificultando la colaboración y la cooperación necesarias para mantener el orden y la seguridad pública. Pérdida de confianza en las instituciones. La confianza en las instituciones es fundamental para la cohesión social y el funcionamiento efectivo de cualquier sociedad. Sin embargo, el racismo institucionalizado en las fuerzas policiales erosiona esta confianza de manera significativa. Cuando las comunidades sienten que la policía no las protege de manera equitativa, o, peor aún, que las discrimina y abusa de su poder, la legitimidad de estas instituciones se ve comprometida. Esta pérdida de confianza puede llevar a una disminución en la disposición de los ciudadanos para colaborar con la policía, ya sea informando delitos, participando en programas comunitarios o cumpliendo con las leyes. La falta de cooperación entre la comunidad y la policía no solo dificulta la prevención y resolución de delitos, sino que también perpetúa un ciclo de desconfianza y hostilidad que afecta negativamente a toda la sociedad. Impacto en las relaciones comunitarias. El racismo policial también tiene un impacto profundo en las relaciones interpersonales dentro de las comunidades. La presencia constante de la policía como una fuerza opresiva
puede generar tensiones y divisiones internas, especialmente en comunidades que ya enfrentan desafíos socioeconómicos y discriminación. La sensación de inseguridad y la percepción de la policía como una amenaza pueden deteriorar la cohesión social y fomentar un ambiente de confrontación en lugar de colaboración. La estigmatización de ciertos grupos raciales como suspectos o delincuentes perpetúa estereotipos negativos y alimenta el prejuicio racial. Estos estereotipos no solo afectan la manera en que la policía interactúa con los ciudadanos, sino que también influyen en cómo los medios de comunicación y la sociedad en general perciben a estas comunidades, exacerbando la discriminación y la exclusión social. Efectos económicos y sociales. El racismo policial tiene también implicaciones económicas y sociales significativas. Las comunidades afectadas por la discriminación y la violencia policial suelen enfrentar mayores desafíos en términos de acceso a oportunidades laborales, educación y servicios básicos. La falta de confianza en las instituciones puede disuadir a los inversores y a las empresas de establecerse en estas áreas, lo que a su vez limita el desarrollo económico y perpetúa la pobreza y la desigualdad. Además, la criminalización de las comunidades negras y otras minorías contribuye a ciclos de encarcelamiento que desestabilizan a las familias y a las comunidades en general. Las altas tasas de encarcelamiento entre estas poblaciones no solo afectan a los individuos directamente involucrados, sino que también tienen un efecto dominó en sus familias y en la estructura social de las comunidades, debilitando el tejido social y limitando el potencial de desarrollo comunitario. Discriminación sistemática y exclusión social. La discriminación sistemática en las fuerzas policiales refuerza la exclusión social de las comunidades negras y otras minorías. Cuando las instituciones encargadas de mantener el orden perpetúan la desigualdad y la discriminación, crean barreras adicionales para la integración plena de estos grupos en la sociedad. La percepción de que el sistema está diseñado para discriminar y oprimir a ciertos grupos puede desalentar la participación cívica y política, disminuyendo la representación y la voz de estas comunidades en los procesos de toma de decisiones. Esta exclusión no solo limita las oportunidades para las comunidades afectadas, sino que también socava los principios de igualdad y justicia que deberían ser fundamentales en cualquier sociedad democrática. La perpetuación de la desigualdad a través de instituciones como la policía crea una sociedad fragmentada y desigual, donde la justicia y la equidad son privilegios de unos pocos, en lugar de derechos universales. Impacto en la juventud y las generaciones futuras. El racismo policial también tiene un impacto significativo en la juventud de las comunidades afectadas. Los jóvenes que crecen en entornos donde la policía es vista como una fuerza opresiva pueden internalizar sentimientos de hostilidad y desconfianza hacia las autoridades. Este ambiente puede afectar su desarrollo psicológico, su autoestima y sus perspectivas de futuro, limitando sus oportunidades de crecimiento personal y profesional. La constante exposición a la violencia policial y la discriminación puede llevar a una normalización de estas prácticas, perpetuando un ciclo de abuso y violencia que se transmite de generación en generación. La falta de modelos positivos de autoridad y la ausencia de confianza en las instituciones pueden desalentar a los jóvenes de perseguir carreras en el servicio público o de involucrarse en esfuerzos comunitarios, reduciendo así el potencial de liderazgo y cambio positivo dentro de sus propias comunidades. Consecuencias en la salud comunitaria. El impacto del racismo policial también se extiende a la salud comunitaria. El estrés crónico y la ansiedad derivados de la constante amenaza de discriminación y violencia pueden tener efectos adversos en la salud física y mental de las personas. Enfermedades relacionadas con el estrés, como la hipertensión, los trastornos del sueño y la depresión, son más prevalentes en comunidades que experimentan altos niveles de tensión y confrontación con la policía. La falta de acceso a servicios de salud adecuados y la desconfianza hacia las instituciones médicas pueden agravar estos problemas, creando una doble carga de discriminación y negligencia. Las comunidades afectadas pueden enfrentarse a barreras significativas para recibir atención médica adecuada, lo que contribuye a disparidades en la salud y a una menor calidad de vida en general. Perpetuación de la desigualdad social. El racismo institucionalizado en las fuerzas policiales
no solo perpetúa la desigualdad existente, sino que también crea nuevas formas de discriminación y exclusión social, al mantener a ciertas comunidades en condiciones de desventaja y limitando sus oportunidades de desarrollo. El sistema policial contribuye a la creación de una estructura social jerarquizada y desigual. Esta perpetuación de la desigualdad tiene consecuencias de largo alcance, afectando no solo a las comunidades directamente involucradas, sino también a la sociedad en su conjunto. La desigualdad social y económica genera tensiones y conflictos que pueden escalar en niveles más altos de violencia y descontento social, debilitando la cohesión y la estabilidad social, erosión de la democracia y los derechos humanos. Finalmente, el racismo institucionalizado en las fuerzas policiales representa una erosión de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales. En una sociedad democrática, las fuerzas policiales deben ser una fuerza protectora que garantiza los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos por igual. Sin embargo, cuando la policía se convierte en una herramienta de opresión racial, se socavan los cimientos mismos de la democracia y la justicia. La discriminación y el abuso de poder perpetuados por la policía crean una brecha entre el gobierno y los ciudadanos, minando la legitimidad y la confianza en las instituciones democráticas. Esta erosión de la democracia puede llevar a un aumento de la corrupción, la injusticia y la falta de responsabilidad en todas las áreas de la sociedad, debilitando el tejido social y comprometiendo la capacidad de la sociedad para abordar y resolver problemas de manera justa y equitativa. Conclusión del capítulo. En resumen, el racismo institucionalizado en las fuerzas policiales tiene un impacto profundo y multifacético en las comunidades y en la sociedad en general, desde las consecuencias psicológicas y emocionales hasta la pérdida de confianza en las instituciones, la discriminación sistemática y la perpetuación de la desigualdad social. Los efectos del racismo policial son extensos y devastadores. Estas repercusiones no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también socavan la cohesión social, la salud comunitaria y los principios democráticos fundamentales. Comprender estos impactos es crucial para reconocer la urgencia de implementar reformas estructurales que aborden el racismo en todas sus manifestaciones. Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido, podemos esperar construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada, donde todas las personas, independientemente de su raza o etnia, puedan vivir con dignidad y seguridad. En el próximo capítulo, exploraremos la necesidad de reformas estructurales en las fuerzas policiales, identificando las áreas clave que requieren cambios y analizando las estrategias efectivas para combatir el racismo institucionalizado. Este análisis nos permitirá avanzar hacia soluciones concretas y prácticas que promuevan una policía más equitativa y responsable. El reconocimiento de que el racismo institucionalizado está profundamente arraigado en las fuerzas policiales es solo el primer paso hacia la creación de un cambio significativo. Para erradicar este problema sistémico, es imperativo implementar reformas estructurales que aborden las causas fundamentales de la discriminación y promuevan una cultura de equidad y justicia dentro de las instituciones policiales. Este capítulo explorará las reformas necesarias, presentará ejemplos de iniciativas exitosas y destacará la urgencia de transformar las fuerzas policiales para garantizar un trato justo e igualitario para todos los ciudadanos. Ejemplos de reformas exitosas en diversas partes del mundo. Se han implementado reformas que han mostrado resultados positivos en la reducción del racismo institucionalizado dentro de las fuerzas policiales. Un ejemplo notable es la ciudad de Camden, en Estados Unidos, donde se realizó una reestructuración completa del Departamento de Policía. En lugar de tener un cuerpo policial tradicional, Camden adoptó un modelo de policía comunitaria, enfocado en la colaboración y la construcción de relaciones con la comunidad. Este enfoque ha resultado en una disminución significativa de los crímenes y una mejora en la confianza entre la policía y los residentes locales. Otro ejemplo es el uso de cámaras corporales, implementadas en ciudades como Nueva York y Londres. Estas cámaras no solo aumentan la transparencia en las interacciones policiales, sino que también disuaden el uso excesivo de la fuerza, ya que los oficiales saben que sus acciones están siendo registradas. Estudios
han demostrado que la implementación de cámaras corporales ha reducido los incidentes de violencia policial y ha mejorado la rendición de cuentas. Propuestas de cambios para abordar el racismo institucionalizado de manera efectiva. Es necesario considerar una serie de reformas integrales que toquen diferentes aspectos de las fuerzas policiales. Reestructuración de políticas de reclutamiento. Es fundamental diversificar el cuerpo policial para reflejar la diversidad de la comunidad a la que sirven. Esto no solo mejora la representación, sino que también fomenta una mayor comprensión y empatía hacia las experiencias de las minorías raciales. Políticas de reclutamiento inclusivas que prioricen la diversidad y la igualdad de oportunidades son esenciales para lograr este objetivo. Entrenamiento continuo en prácticas antirracistas. La formación inicial de los oficiales debe ser complementada con programas de capacitación continua que aborden los prejuicios inconscientes y promuevan la sensibilidad cultural. Estos programas deben enfocarse en enseñar a los oficiales a reconocer y contrarrestar sus propios sesgos, así como a implementar prácticas de desescalada efectivas que eviten el uso innecesario de la fuerza. Implementación de sistemas de rendición de cuentas más transparentes. Es crucial establecer mecanismos que aseguren que los oficiales que cometen abusos sean responsabilizados de manera justa y transparente. Esto incluye la creación de comisiones independientes para investigar incidentes de abuso policial, así como la implementación de sanciones claras para aquellos que violan los derechos civiles de los ciudadanos. Fomento de la participación comunitaria. A involucrar a la comunidad en la supervisión y toma de decisiones dentro de las fuerzas policiales. Puede fortalecer la confianza y la cooperación entre la policía y los residentes. Crear consejos comunitarios que trabajen en conjunto con la policía para identificar problemas y desarrollar soluciones puede ser una estrategia efectiva para promover una relación más positiva y colaborativa. Revisión de las políticas de uso de la fuerza. Al establecer protocolos claros y estrictos sobre cuándo y cómo se puede utilizar la fuerza, es esencial para prevenir abusos. Estas políticas deben incluir medidas de desescalada obligatorias y limitaciones estrictas sobre el uso de armas letales, garantizando que la fuerza solo se utilice como último recurso y de manera proporcional a la amenaza presentada. Reflexión crítica en la reforma como obligación. La necesidad de reformar las fuerzas policiales no es una opción, sino una obligación moral y ética para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con justicia e igualdad. El racismo institucionalizado no solo perpetúa la discriminación y la violencia, sino que también socava los principios fundamentales de una sociedad democrática y equitativa. Ignorar este problema no solo permite que persista la injusticia, sino que también debilita la confianza en las instituciones que deberían proteger y servir a todos por igual. Las reformas estructurales deben ser vistas como un compromiso continuo para transformar las fuerzas policiales desde adentro, promoviendo una cultura de responsabilidad, transparencia y respeto hacia los derechos humanos. Este proceso requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad, incluyendo los propios oficiales de policía, los legisladores, los líderes comunitarios y los ciudadanos. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se pueden implementar cambios efectivos que eliminen el racismo institucionalizado y construyan una policía más justa y equitativa. Es fundamental reconocer que las reformas no serán efectivas sin un seguimiento constante y una evaluación continua de su impacto. Establecer métricas claras para medir el éxito de las reformas y ajustar las estrategias, según sea necesario, es crucial para asegurar que los cambios implementados realmente aborden las raíces del racismo institucionalizado y promuevan una cultura de inclusión y respeto dentro de las fuerzas policiales. Conclusión del capítulo. En conclusión, la implementación de reformas estructurales en las fuerzas policiales es esencial para combatir el racismo institucionalizado y promover una cultura de equidad y justicia. Desde la diversificación del cuerpo policial y la capacitación continua en prácticas antirracistas hasta la creación de sistemas de rendición de cuentas más transparentes y el fomento de la participación comunitaria. Cada una de estas medidas contribuye a la transformación necesaria para garantizar que la policía actúe con justicia y respeto hacia todos los ciudadanos. Reconocer la urgencia de estas reformas y comprometerse con su implementación
es un paso crucial hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido podemos esperar erradicar el racismo institucionalizado en las fuerzas policiales y garantizar que todos, independientemente de su raza o etnia, reciban el mismo trato justo y respetuoso por parte de las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad pública. En el próximo capítulo, nos enfocaremos en la llamada a la acción, explorando cómo los individuos y las comunidades pueden involucrarse activamente en la lucha contra el racismo institucionalizado y promover las reformas necesarias para crear una policía más justa y equitativa. Ahora que hemos explorado en profundidad el racismo institucionalizado dentro de las fuerzas policiales y sus devastadores efectos en las comunidades, es momento de reflexionar sobre qué podemos hacer individual y colectivamente para impulsar el cambio. La lucha contra esta injusticia no recae únicamente en las instituciones, sino también en cada uno de nosotros como miembros de la sociedad. Reflexión personal y colectiva primero. Te invitamos a reflexionar sobre tu propio entendimiento y percepción del racismo institucionalizado. ¿Has sido testigo de situaciones que evidencian esta problemática? ¿Cómo te sientes al respecto? Reconocer nuestras propias percepciones y prejuicios es el primer paso hacia el cambio. La educación continua y la apertura para aprender son fundamentales para derribar barreras y construir una comprensión más profunda y empática hacia las experiencias de las comunidades afectadas. Acciones prácticas para contribuir al cambio. Existen múltiples formas en las que puedes contribuir de manera significativa a la lucha contra el racismo en las fuerzas policiales. Informarse y educarse en la información es poder. Dedica tiempo a aprender más sobre el racismo institucionalizado, sus orígenes, manifestaciones y consecuencias. Lee libros, asiste a seminarios, sigue a activistas y organizaciones que trabajan en este ámbito. Comprender la magnitud y las sutilezas del problema te permitirá abordar la cuestión con mayor eficacia y empatía. Apoyar movimientos y organizaciones. Únete o apoya a movimientos que luchan por la justicia social y la reforma policial, como Black Lives Matter o Amnesty International. Puedes participar en manifestaciones pacíficas, donar a estas organizaciones o simplemente amplificar sus mensajes en tus redes sociales. Tu apoyo puede ayudar a estas organizaciones a continuar su trabajo vital. Participar en la comunidad. Involúcrate en iniciativas locales que promuevan la cooperación entre la policía y la comunidad. Asiste a reuniones comunitarias. Participa en grupos de diálogo y colabora en proyectos que busquen fortalecer las relaciones y la confianza entre la policía y los residentes. La participación activa en la comunidad puede fomentar un ambiente de cooperación y entendimiento mutuo. Presionar por reformas policiales. Utiliza tu voz para abogar por cambios en las políticas y prácticas policiales. Escribe a tus representantes locales, firma peticiones y participa en campañas que busquen implementar reformas estructurales en las fuerzas policiales. La presión colectiva puede impulsar a los legisladores a tomar medidas concretas para abordar el racismo institucionalizado. Fomentar el diálogo abierto. Promueve conversaciones abiertas y honestas sobre el racismo y la discriminación en tu entorno. Habla con amigos, familiares y colegas sobre lo que has aprendido y cómo pueden contribuir al cambio. Un diálogo constructivo puede aumentar la conciencia y generar un movimiento de apoyo más amplio. Llamada para el engajamiento. Queremos escuchar tu opinión y experiencias. ¿Qué acciones consideras más efectivas para combatir el racismo en las fuerzas policiales? ¿Has participado en alguna iniciativa que haya marcado una diferencia en tu comunidad? Deja tus comentarios a continuación y comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos, podemos amplificar nuestras voces y fortalecer nuestro compromiso con la justicia y la igualdad. Unión y solidaridad. La lucha contra el racismo institucionalizado es una responsabilidad compartida. No podemos esperar que las instituciones actúen por sí solas. Es necesario un esfuerzo colectivo para exigir y promover el cambio. Al unirte a otros que comparten tu compromiso, amplificarás tu impacto y contribuirás a una causa mayor que beneficia a toda la sociedad. Inspiración para la acción continua. Recuerda que cada pequeña acción cuenta, ya sea informándote, apoyando una causa, participando en una manifestación o simplemente hablando sobre el tema. Estás contribuyendo al movimiento hacia una sociedad más justa
y equitativa. La perseverancia y la solidaridad son clave para lograr reformas duraderas y efectivas. Cierre de la llamada a la acción. Finalmente, te animamos a que te mantengas comprometido con esta causa. La lucha contra el racismo institucionalizado en las fuerzas policiales es un proceso continuo que requiere dedicación y esfuerzo constante. Juntos, podemos construir un futuro donde todas las personas, independientemente de su raza o etnia, sean tratadas con dignidad, respeto y justicia. A lo largo de este video hemos explorado en profundidad el racismo institucionalizado dentro de las fuerzas policiales y sus devastadores efectos en nuestras comunidades y en la sociedad en general. Desde la contextualización histórica y social del problema, pasando por el impacto directo en las prácticas policiales y las consecuencias en las comunidades, hasta la necesidad imperiosa de reformas estructurales y la llamada a la acción para todos nosotros. Hemos desglosado un tema complejo y urgente que requiere nuestra atención y compromiso colectivo. Recapitulación de los puntos clave. Primero, entendimos que el racismo institucionalizado no es un fenómeno aislado, sino una realidad profundamente arraigada en la historia y las estructuras sociales de muchas naciones. Este racismo se manifiesta en prácticas cotidianas dentro de las fuerzas policiales, como el perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza, que perpetúan la discriminación y erosionan la confianza entre la policía y las comunidades a las que sirven. Luego, examinamos cómo estas prácticas discriminatorias no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también tienen un impacto profundo en la salud mental y emocional de las comunidades, exacerban las desigualdades sociales y económicas, y socavan los principios democráticos fundamentales de justicia y equidad. Finalmente, discutimos la necesidad urgente de implementar reformas estructurales en las fuerzas policiales, destacando ejemplos de iniciativas exitosas y proponiendo cambios esenciales que pueden transformar la cultura interna de estas instituciones. Además, realizamos una llamada a la acción, invitando a cada uno de nosotros a involucrarnos activamente en la lucha contra el racismo institucionalizado, ya sea a través de la educación, el apoyo a movimientos sociales o la participación en iniciativas comunitarias. Un mensaje de esperanza y compromiso. A pesar de la gravedad de los desafíos que enfrentamos, hay motivos para la esperanza. Las reformas exitosas en ciudades como Camden y el uso de tecnologías como las cámaras corporales demuestran que es posible implementar cambios efectivos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y una relación más positiva entre la policía y las comunidades. Pero para que estos cambios sean sostenibles y se extiendan a nivel global, necesitamos un compromiso continuo y colectivo. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar en esta lucha por la justicia y la igualdad, ya sea educándonos a nosotros mismos, apoyando organizaciones que trabajan en este ámbito o participando activamente en movimientos de reforma. Nuestras acciones individuales pueden sumarse para generar un impacto significativo. Reflexión final. La construcción de una sociedad más justa y equitativa no es una tarea fácil, pero es una responsabilidad que debemos asumir juntos. El racismo institucionalizado en las fuerzas policiales es una herida abierta que requiere atención, empatía y acción decidida. Al enfrentar este problema con determinación y solidaridad, podemos trabajar hacia un futuro donde todas las personas, independientemente de su raza o etnia, sean tratadas con dignidad, respeto y justicia. Cierre inspirador. Gracias por acompañarnos en este viaje de comprensión y reflexión. Esperamos que este video haya ampliado tu perspectiva y te haya inspirado a ser parte del cambio que nuestra sociedad necesita urgentemente. Recuerda, la transformación comienza con la conciencia y se fortalece con la acción. Juntos, podemos construir un mundo donde la igualdad y la justicia prevalezcan para todos.